Saludos a todos y todas. Mi nombre es la licenciada Leslie Correa Cordero. Yo soy el licenciado Alberto López Merlán. Y esto es Entre Colegas. Hoy tenemos un invitado muy especial. Yo he tenido el privilegio de conocerlo personalmente y considero que es una de las mentes más privilegiadas que he tenido el placer de conocer. El profesor Alfonso Martínez Piovanetti. Saludos, profesor, un placer tenerle. Saludos, un placer y un honor estar con ustedes en esta gran iniciativa que se han dado la tarea de desarrollar y me place siempre, ¿verdad?, poder compartir con colegas de la profesión jurídica y hablar de distintos temas desde nuestras respectivas perspectivas. Así que gracias. Claro, y de verdad que sinceramente es un placer tenerlo aquí en vista de que el propósito de nuestro podcast es poder discutir temas de actualidad que no solamente sean de interés para la comunidad legal, sino también para aquellas personas que no forman parte de ella, pero que se interesan por asuntos que tienen que ver con ¿verdad?, con lo que es el mundo jurídico. Y sinceramente es un honor tenerlo aquí para hablar específicamente de aspectos tecnológicos, específicamente de la inteligencia artificial y cómo es que esto se puede implementar, ¿verdad?, en nuestra profesión. Sí, y definitivamente estamos en una coyuntura histórica ahora mismo y como bien dice, o sea, esto trasciende a los y las profesionales del derecho porque va a impactar a toda la ciudadanía en general, ya lo está haciendo realmente. Y estamos en una era similar a yo diría, cuando se inventó la imprenta casi, ¿verdad? Y luego cuando se introdujo el Internet, cómo eso cambió desde la perspectiva de los abogados y abogadas, la investigación jurídica y la redacción jurídica. Abraham Lincoln decía, antes de ser presidente, que su práctica la limitaba a los libros que él llevaba consigo en su carruaje, ¿verdad? En su práctica, y el resto del tiempo pues se dedicaba a estudiar. Pero hoy día, ¿verdad?, lo que tenemos es muchísima información y cada vez es más accesible, no tan solo a abogados y abogadas, sino pues al público en general. Así que muy entusiasmado de hablar sobre este tema. Pues y nosotros de tenerlo usted y poder tener la oportunidad de discutir precisamente este tema que entendemos que en estos momentos es de gran relevancia. Antes de entrar de lleno al tema, nos gustaría pues como a modo de introducción pues tener un bagaje de usted. Yo pues ya lo conozco usted personalmente porque cuando trabajaba en el Departamento de Justicia, en la División de Recursos Extraordinarios, pues nos vimos muchas veces en pleitos. Usted fue juez mucho tiempo en la sala de recursos extraordinarios y debo decirle que mi experiencia en esa sala fue increíble con usted, de verdad que aún resolviéndome en contra en algunas ocasiones, siempre estuve de acuerdo con las determinaciones del juez porque siempre fundamentadas en derecho y con mucha razón. Así que para aquellas personas que no lo conocen, le pregunto, ¿quién es antes juez, ahora profesor auxiliar, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, mi alma mater, que la llevo en el corazón siempre? ¿Quién es el licenciado, el profesor Alfonso Martínez Piovanetti? Bueno, yo soy un abogado, pero también me considero un humanista porque tengo un trasfondo en las humanidades, particularmente en la música. Y siempre digo eso porque forma parte de mi formación como jurista. Yo pues estudié Derecho ya hace más de 20 años. Comencé a estudiar Derecho también en la Universidad de Puerto Rico, donde ahora soy catedrático auxiliar. Y antes de eso, pues tenía un trasfondo también en las ciencias políticas, me interesaban asuntos de gobernanza, de interés público, así que en la misma escuela de Derecho tuve un enfoque sobre los asuntos del derecho público, derecho constitucional, derecho administrativo. Una vez yo me graduó de la Escuela de Derecho, donde también fui director asociado de la revista jurídica, paso de inmediato a trabajar al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Fui oficial jurídico del entonces juez presidente Federico Hernández Denton y estuve ahí pues unos años antes de que fuera a la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia a hacer mi maestría, que también lo concentré en estos temas, pero desde que yo comencé a trabajar en el Tribunal Supremo también desarrollé un gran interés en las materias procesales,
tanto en el ámbito civil como en el ámbito criminal. Y eso yo lo seguí desarrollando en conjunto pues, con los demás intereses que ya tenía en el derecho. Cuando regreso de la maestría de Nueva York, pues comienzo mi propia práctica de litigación, pero a la misma vez siempre mantuvo un vínculo muy fuerte con el Poder Judicial. Incluso desde mi último año de oficial jurídico, allá para el 2009, trabajé de lleno en lo que fueron las primeras versiones de SUMAC, ¿verdad? El Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos, que fue en ese año, ha pasado mucho tiempo, 16 años, que se implementó SUMAC por primera vez para propósitos de la vista de determinación de causa probable para arresto de la regla 6. Pero luego, más adelante, cuando en los últimos años de la presidencia de Hernández Denton, pues yo asumo la posición de ayudante especial, porque el que era ayudante especial en aquel entonces, que es el hoy día juez asociado del Tribunal Supremo Ángel Colón Pérez, pasa a otro trabajo. Entonces yo asumo esa posición de ayudante especial. A la misma vez me nombran, el gobernador entonces me nombra juez municipal, pero yo me mantuve en destaque trabajando en el Tribunal Supremo y muy de lleno en las iniciativas tecnológicas. Lo que es hoy SUMAC, tal como lo conocemos, SUMAC civil, comenzó en el 2014, en marzo de 2014, en la Sala de Recursos Extraordinarios. Ese fue el laboratorio para las funcionalidades de presentación y notificación electrónica, y yo trabajé directamente en la forma que se desarrolló, elaboró la mecánica y el funcionamiento de esa plataforma, que es esencialmente similar a lo que es hoy día, que ha seguido mejorando, que ha tenido sus tropiezos, ¿verdad? Como cualquier tipo de desarrollo tecnológico. Pero lo que quiero decir es que siempre tuvo un vínculo pues, muy fuerte en esa intersección entre el derecho y la tecnología. Yo era juez municipal, así que poco después de que cambia la presidencia del Tribunal Supremo, aunque estuve un tiempo con la jueza Fidel Mata, que estaba de presidente, pues yo quería ir a sala, así que fui a la sala de investigaciones, a la sala municipal, que es lo que pues muchas veces llamamos la sala de emergencia de nuestros tribunales. Y en aquella época, esa sala operaba hasta al menos la 1:30 de la mañana todos los días, incluyendo sábado y domingo. Y si habían más casos que entraron antes de la 1 de la mañana, se atendían. A veces recuerdo salir a las 4 de la mañana en ocasiones. En un momento que también había pues un mayor volumen de casos, ¿verdad? Porque ha habido una fluctuación, como lo ha habido en la población, también lo ha habido en la erradicación de casos criminales y casos civiles. Pero para mí fue una gran experiencia ser juez municipal, en donde pues uno adquiere unas destrezas de manejo expedito de los asuntos que llegan ante la consideración de uno. Ahí en la sala de investigaciones no hay tiempo para uno quedarse esperando o sopesando semanas, meses una moción. Uno tiene que resolver al momento. Así que esas destrezas de eficiencia para mí siempre han sido importantes y además pues, ¿verdad? De impartir justicia de manera adecuada, correcta, sosegada, pero de una forma ágil y diligente, porque sabemos que históricamente pues, han habido señalamientos en cuanto a la demora en los procesos judiciales. Y yo incluso cuando trabajé en el Tribunal Supremo, recuerdo que se estaba haciendo un estudio, el profesor David Helfeld, que yo fui su asistente de cátedra también, tenía esta iniciativa de la demora judicial, y hay un volumen entero, un número entero de las revistas jurídicas dedicado a ese tema por materia. Y desde la perspectiva institucional siempre tuve esa preocupación. ¿Y qué herramienta nos ayuda, tanto en términos formales como sustantivos, a que los tribunales pues, sean más ágiles en los procesos? Y definitivamente la tecnología es una herramienta muy valiosa para lograr mayores eficiencias y efectividad al momento de la adjudicación de los casos y controversias que se presentan ante el Poder Judicial. Poco después, unos años después, me ascienden a juez superior, pero cambió la presidencia nuevamente y la actual jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez me pidió
que me uniera a su equipo administrativo esos primeros años de su administración, y fui entonces el director auxiliar de la Oficina de Administración de Tribunales, primero junto a la entonces directora Isabel John Park, y luego ahora todavía director, el juez Sigfrido Steidel Figueroa. Y ahí también continué con el desarrollo de todas estas iniciativas y los primeros pasos que hubo, por ejemplo, en cuanto al uso de la videoconferencia en los procesos judiciales. Estamos hablando antes de la pandemia, que fue cuando realmente pues ya se institucionalizó. Pero trabajé en múltiples proyectos de esa naturaleza y en otras iniciativas relacionadas a la administración de la justicia. Eventualmente, pues, nuevamente yo quiero ir a sala y quiero entonces ejercer como juez superior. Estuve primero unos años en la región judicial de Bayamón, en una sala civil en donde se atiende todo tipo de controversias, y también para mí fue una gran experiencia también llevar desde la teoría a la práctica pues todo el cúmulo de experiencias que tenía desde distintas ópticas, o sea, desde la óptica del Tribunal Supremo, desde la óptica de la Oficina de Administración de los Tribunales, pero ¿de qué vale todo eso si uno no lo aplica en la práctica, en la atención y en el trámite de los casos? Así que tuve muy buena experiencia, y unos años después me solicitan que presida la Sala de Recursos Extraordinarios en el Centro Judicial de San Juan, que Alberto la conoce muy bien porque trabajó en la división del Departamento de Justicia y ya mencionó su experiencia ahí. Es importante notar, esa sala es más antigua que la Constitución de Puerto Rico, porque se creó en un momento en donde realmente no teníamos un sistema judicial unificado, ¿verdad? Que fue algo que estableció con claridad nuestra Constitución, y en un momento donde la Asamblea Legislativa creaba y suprimía tribunales a su albedrío, y en ocasiones para también designar jueces particulares, ¿verdad? Que el gobernador, y con el consejo y consentimiento del Senado, pues para tal sala de relaciones de familia en Mayagüez vamos a designar tal juez. Hoy día pues sabemos que como opera nuestro Poder Judicial, eso no es así. Todos los jueces superiores pues tienen una competencia general y serán asignados a donde determine la jueza presidenta. Así que esa sala pues tiene una razón de ser, porque obviamente la sede del gobierno está mayormente en la región judicial de San Juan, claro, pero también porque hay un interés que se atiendan aquellos asuntos urgentes de naturaleza superior con la agilidad que amerita. Y sabemos que pues, las salas civiles tienen pues, una carga de trabajo muy significativa, muchos casos tienen juicios señalados de aquí a los próximos 2 años. Así que la idea de que exista una sala que esté disponible para señalar una vista urgente de hoy para mañana, como Alberto sabe, pues es importante y ha sido muy efectivo, y históricamente hemos tenido jueces y juezas muy comprometidos en esa sala. Así que estuve alrededor de 4 años en esa sala antes de que tomara la decisión muy difícil y muy complicada el pasado verano de dar un cambio radical en mi carrera. Y se dio esencialmente porque surgió una oportunidad que no surgió mucho en los pasados 15 años, digamos. Yo siempre tuve un interés en la academia. Di clases como profesor adjunto tanto en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana como en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, de Derecho Constitucional, Investigación y Redacción Jurídica, Derecho Municipal, que desarrolló un curso en algún momento. Pero siempre tuvo una gran experiencia en el salón de clases, impactar a la futura generación de abogados y abogadas en Puerto Rico, y se dio una convocatoria entonces en la Escuela de Derecho, en el área de Derecho Procesal Civil, de destrezas de litigio, de profesión jurídica, que es un área que de particular interés para mí. Solicité y me lo ofrecieron. Así que sopesando pues todo lo que estaba sobre la mesa, tomé la decisión de aceptar
esa posición en la Universidad de Puerto Rico y ahí estoy desde agosto. Tuve que renunciar a mi cargo a la judicatura, pero aún así me he mantenido vinculado y particularmente en estos proyectos de tecnología, pues sigo de algún modo asistiendo al Poder Judicial, a la Oficina de Administración de los Tribunales y al Tribunal Supremo. Así que creo que di un panorama bastante amplio, pero resumido a la misma vez de lo que hemos hecho hasta el presente. Entonces, profesor, le pregunto, antes de ya entrar de lleno con las preguntas del tema que vamos a discutir hoy, siempre nos gusta preguntarle a todos los funcionarios públicos, especialmente a los jueces, ¿cómo fue esa experiencia? O sea, no solamente profesional, sino a nivel humanístico. ¿Cómo usted describe esa experiencia de haber sido juez? Pues, primero, la vocación por el servicio público es necesaria al ejercer esa posición ¿verdad? Y ponerse esa toga y resolver los casos y controversias. Y hay que verlo con humanidad. Cada caso que lleva es importante para las partes, ¿verdad? No se puede menospreciar pues un caso en particular o distinguirlo de una manera, porque hay que tomar en consideración que las personas que acuden a los tribunales pues están buscando de algún modo u otro que se le haga justicia. Tengan o no razón en los méritos del caso. Así que es un trabajo muy sacrificado, pero que si uno tiene la vocación, pues va a asumir ese sacrificio sin ningún temor. Requiere mucha valentía, porque es un trabajo que uno no va a complacer a todas las personas, a todo el mundo, y también conlleva un respeto a nuestras instituciones y a la diversidad de perspectivas y opiniones que existen en nuestra sociedad democrática. Así que yo tuve la experiencia de atender casos civiles, pero también casos criminales, particularmente cuando fui juez municipal, y esa decisión de determinar causa probable para arresto, de fijar fianza, pues se tiene que tomar sopesando todos los intereses involucrados para las personas, para los imputados y para la sociedad en general. Así que para mí fue una gran experiencia y reconozco pues la importancia que tiene, ¿verdad? De que los funcionarios y funcionarias públicos que ostentan ese tipo de posición tengan un compromiso inquebrantable con el servicio público y la justicia. Y le pregunto, ¿verdad? Ya habiendo establecido toda su magnífica trayectoria, en vista de que ya usted conoce cómo es que opera el sistema judicial del país y cómo es que, ¿verdad?, debería ejercerse la profesión legal de manera responsable, vamos a decirlo así. Ya entrando en calor, ¿cuán importante usted entiende que debe ser el hecho de que un abogado incorpore la tecnología en el ejercicio de la profesión? Sí, pues eso es tremenda pregunta y la realidad es que es fundamental y es indispensable que todos y todas los profesionales del derecho en Puerto Rico incorporen las últimas tecnologías y por lo menos estén al día, estén actualizados en cuanto a los cambios que conlleva esas nuevas tecnologías que están impactando nuestra profesión. Yo les puedo decir algunos ejemplos anecdóticos. Yo recuerdo muy bien cuando comenzó SUMAC Civil, porque como les dije, estaba en ese momento en una posición administrativa en el Tribunal Supremo, eso fue hace 11 años, y hubo abogados y abogadas que expresaron su preocupación, y es una preocupación legítima, de que ellos no manejaban computadoras, no manejaban el internet, y que de algún modo se les diera algún acomodo para que no tuvieran que utilizar esa tecnología y se les permitiera radicar a la antigua, o sea, mediante la presentación de papel, como todavía ocurre en otros ámbitos, en el ámbito criminal y en los tribunales apelativos, aunque eso ya mismo, ¿verdad?, también va a digitalizarse. Pero pues muchas
abogados y abogadas expresaron ese tipo de preocupación. Y la posición institucional que asumió el Poder Judicial en ese momento era que para que fuera efectivo este cambio trascendental en la práctica del litigio, era necesario que se manejara de forma uniforme. O sea, porque iba a provocar un disloque de que para algunos abogados pudieran radicar en papel y otros radicar electrónicamente en un mismo caso. Y eso no iba a funcionar, así que ¿qué fue lo que se hizo? Se establecieron unos programas en conjunto con pues las distintas colegios, asociación de abogados para educar y capacitar a todas las personas a que pudieran adaptarse a ese cambio tan fundamental. Y yo no creo que un número sustancial de personas hubiese tenido que abandonar o dejar la práctica por la mera razón de que se implantó SUMAC hace más de 11 años. Sí hubo personas, y eso hay que reconocerlo, que tuvieron algún tipo de dificultad, pero ha requerido que cada uno de nosotros se adapte a ese cambio. A mí me cuentan, yo no estaba ahí, pero me cuentan que pasó algo similar cuando se introdujo el email, el correo electrónico, y que hubo abogados y abogadas que dijeron sobre mi cadáver, yo voy a usar esto para comunicarme en el ámbito de la profesión, porque que esta informalidad, uno no sabe quién está enviando este correo, esto no puede, uno se lo puede imaginar, ¿no? Ese tipo de argumentos, pero hoy día lo decimos y nos reímos porque sería inusitado pensar en la práctica del derecho sin comunicaciones electrónicas, por la eficiencia, la agilidad que eso representa. Y yo les doy otro ejemplo ahora, ya en sala, cuando estaba en Bayamón, que fue cuando estaba comenzando SUMAC en Bayamón, pues obviamente todavía la mayoría de los casos se manejaban en papel, porque fue prospectivo, ¿verdad? Y los expedientes físicos. Y entonces los nuevos entraban de manera digital. Y era increíble el contraste. Y yo creo que todavía está al día de hoy, porque todavía hay casos que se manejan en papel. Si una moción se presenta ahora, hoy, a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, yo como juez la iba a poder ver de inmediato. Si una moción se presentaba a las 4 de la tarde, en la Secretaría Civil del Centro Judicial de Bayamón, podían pasar semanas antes de que yo la viera. Wow. Y peor aún, podía que llegara la moción una semana después, que emitiera algún tipo de orden dando un término para la otra parte que replique, y en lo que se notificaba esa orden ya llegó la oposición de algún modo sin que me enterara, provocando un disloque que era tan y tan normal que se daba por aceptado en la práctica. Y yo creo que SUMAC ha cambiado drásticamente esa operación. Y lo digo como un ejemplo de tecnología. Similar pasó, yo creo que con la videoconferencia en tiempos más recientes. Yo creo que en los casos civiles ya hay una expectativa. Por ejemplo, si hay una vista sobre el estado de los procedimientos, una conferencia inicial de un caso de daños y perjuicios, y uno no reside en Fajardo y tiene esa vista en Mayagüez, pues hoy día la expectativa es que se celebre por videoconferencia. Hace 10 años eso pues no se contemplaba como una posibilidad, y obviamente pues hubo muchas dificultades al comienzo y lo vimos en la pandemia, en lo que las personas y los profesionales se adaptaban a este cambio. Todavía lo hay, pero yo tengo que decir de las cientos, yo no sé cuántos, miles, probablemente vistas por videoconferencias que celebré, realmente muy, muy pocas. Yo creo que probablemente 2 o una, ni recuerdo bien ahora mismo, tuvieron que ser detenidas en términos absolutos por alguna dificultad técnica. ¿Por qué? Porque teníamos un equipo, al igual que para SUMAC, que ayudaba y asistía a las personas que enfrentaban ese tipo de dificultades. Y si no puedes entrar por video, pues entras por teléfono. Así que el punto es que la tecnología es necesaria, la tecnología que sea. O sea, en un momento fue el email, mucho atrás fue la imprenta, ¿verdad? Que antes se usaba, hasta la maquinilla, porque antes se usaban pues las plumas de ave para describir todos los documentos legales.
y que se incorporara entonces una maquinilla. Eso fue un cambio tecnológico significativo también y que es necesario No, y que haya esa sí. competencia tecnológica por parte de todos los abogados y abogadas. Y que doy fe de lo que usted está diciendo de los casos que todavía se manejan a papel, porque en mi caso, yo soy litigante y tengo bastantes casos que comenzaron antes de SUMAC, por lo tanto no están de manera digital. Y por ejemplo, un caso de familia que a veces requiere que uno radique una moción urgente, es lo que usted dice, le tengo que decir al cliente, hay que esperar a ir a secretaría y que la secretaría le pase el escrito al juez, y como usted dice, puede tornarse en algo en cierto modo después académica el pronunciamiento del tribunal, en lo que llega a las manos del tribunal el escrito. Sí. Y en relaciones de familia todavía hay muchos casos así, pues por la madurez, ¿verdad? Y el desarrollo histórico que tienen esos casos. Hay un mecanismo para digitalizar los expedientes, pero reconozco que es complicado, o sea, no es oneroso poder hacerlo. Quizás más adelante se pueda hacer un cambio para flexibilizarlo, pero en este momento es así y vemos el contraste. Y le pregunto, ya que estaba brindando anécdotas de resistencia, vamos a decirlo así, ante la implementación de la tecnología, ¿qué riesgos usted entiende que representaría el hecho de utilizar tecnología para que los abogados ejerzan sus funciones? Bueno, siempre hay riesgo en la medida en que ese abogado, esa abogada no conozca bien, no domine el manejo de esa tecnología y pues no tome, por ejemplo, las medidas de seguridad que son necesarias para evitar, y por ejemplo, sé que vamos a hablar de inteligencia artificial, Claro. pero uno tiene que tener mucho cuidado de no proveerle a una herramienta que sea abierta y que siempre está aprendiendo con la información que uno le provee, información privilegiada, ¿verdad? Información confidencial de algún modo, privilegiada, ¿verdad? En la relación de abogado-cliente o de algún otro modo sensitiva o confidencial, como números de seguro social y ese tipo de cosas. Así que es fundamental entender cómo funcionan estas herramientas tecnológicas para evitar situaciones que podrían incidir no tan solo sobre un asunto evidenciario o un privilegio, sino sobre aspectos éticos, deontológicos de la profesión legal. Claro. Y específicamente, antes de entrar de lleno al tema, ¿verdad?, por el que estamos aquí hoy, yo quería preguntarle respecto al impacto económico específicamente. ¿Usted entiende que la rama judicial o el Poder Judicial va a estar preparado económicamente hablando para poder implementar estos sistemas tecnológicos? Eso siempre ha sido un reto y el Poder Judicial es una de las tres ramas del gobierno que, como sabemos, ha enfrentado una crisis fiscal por ya más de una década y en tiempos de promesa, y que tenemos una Junta de Supervisión Fiscal que tiene realmente la última palabra en estas determinaciones presupuestarias, pero sí puedo decir que ha habido un esfuerzo muy grande del Poder Judicial de llevarle el mensaje a la Asamblea Legislativa en el rol de asignar el presupuesto e incluso a la Junta de Supervisión Fiscal de lo necesario que es que se asignen fondos específicamente para estos proyectos de tecnología. Y puedo decir, por ejemplo, el proyecto de las salas inteligentes, como les decimos, ¿verdad? Que las salas que incorporan toda la tecnología se pudieron desarrollar e implantar con unos fondos asignados específicamente para esos propósitos, para modernizar la litigación en las salas, que todavía estamos en un proceso de que los funcionarios de la judicatura, así como abogados y abogadas, se acostumbren al sistema y quieran usarlo, ¿verdad? Porque esto es parte de la resistencia al cambio que había. Pero yo puedo decir, o sea, en la medida que uno use esa sala, ese tipo de equipo en las salas, ¿verdad? Con las pantallas táctiles, que cada parte demandante, parte demandada, testigo y hasta los jurados tengan su propia pantalla y manejen entonces la prueba documental que se está presentando, que se incorpore también para las vistas híbridas, que antes esas vistas híbridas eran muy problemáticas. Ahora con esa sala, si se usa correctamente, son una chulería. Sí. O sea, pues, se manejan muy bien. Así que lo que quiero decir con eso es que el Poder Judicial está muy consciente y ha hecho los esfuerzos necesarios para que se le brinden los recursos para poder
poder implantar estas tecnologías. Son muchísimos los proyectos que están corriendo a la misma vez, porque sabemos, SUMAC no está todavía en todos los tribunales, claro, y esa es la aspiración final, y SUMAC siempre hay que ir mejorándolo, pero además de eso, pues hay otros proyectos que también están en curso, como lo que mencioné de las salas inteligentes, porque eso se tiene que seguir ampliando. La incorporación de tecnología, incluso para facilitar el acceso a la justicia. Ahora SUMAC comenzó en la sala municipal y está todavía en una fase de piloto en la región judicial de Humacao, pero eso incorpora que los litigantes por derecho propio puedan acceder a la plataforma, algo que no había ocurrido hasta el momento, utilizando formularios interactivos que facilitan que una persona pueda ir a solicitar una orden de protección en un caso de violencia doméstica bajo la ley 54 con una facilidad que no requiera, pues, ¿verdad?, un conocimiento técnico jurídico. Así que yo entiendo que el Poder Judicial, el Tribunal Supremo, está también muy consciente de esa necesidad y confío que se le brindarán los recursos necesarios para eso. No, yo puedo ser testigo y felicito, pues, al Poder Judicial porque siento que están yendo en la dirección correcta, implementando todas estas tecnologías, pero usted menciona algo importante que a nosotros nos choca, porque Leslie y yo somos litigantes y estamos constantemente en los tribunales, es la resistencia. Nosotros hemos encontrado resistencia no solamente de colegas, que a veces dicen, no, licenciado, yo para pasar prueba, yo prefiero que se celebre presencial. Esos son muchos documentos, yo quiero ver la vista presencial. Sí. Y yo, compañero, pues no hay problema, yo llego. Pero también hemos visto que algunas juezas o jueces se rehúsan a utilizar esta tecnología de las videoconferencias. Y a veces, por ejemplo, con casos de regla 60, que entiendo que hay una política institucional de que se celebren virtualmente, hemos tenido salas, oye, y a mí no me molesta, a veces es cansón estar todo el tiempo en una cámara y es bueno salir y respirar y ver personas, interactuar, pero es también preocupante que, pues, hay algún tipo de resistencia con estos adelantos. Ahora bien, le pregunto, ya entrando así de lleno al tema, o sea, y creo que yo me estoy adelantando porque ni yo sé bien cómo funciona Google, pero por favor, ¿nos pudiese explicar qué es esto de la inteligencia artificial? ¿Qué es? Bueno, en la inteligencia artificial, en su acepción más amplia, y hay que recordar, este término pues se acuñó en 1950, en esa década, que hubo una conferencia en la Universidad de Dartmouth, y se acuñó este término, y es importante entender que es tanto una teoría como unas herramientas, unas técnicas que postulan que mediante el empleo de una máquina, de una computadora que utiliza algún tipo de algoritmo, se realicen mediante la imitación realmente tareas que entendíamos que eran exclusivas de los seres humanos, como por ejemplo redactar, diseñar, analizar, delinear estrategia. Pero es importante entender que esta tecnología, ¿verdad?, que como dije, no es algo nuevo. Lo que es más reciente es cómo se ha masificado la inteligencia artificial generativa, que es el uso de la inteligencia artificial para generar algún tipo de contenido, que puede ser, pues, escrito, dibujos, películas, fotografías, imágenes, todo tipo de asuntos que asociábamos con las destrezas humanas. Y fue en el 2022 que se lanzó las primeras versiones disponibles al público de ChatGPT, y eso pues ha generado este gran interés y además la competencia de distintas herramientas. Pero la inteligencia artificial, incluso en la profesión jurídica, ya lleva muchos años, muchas décadas. En la década de los años 70, ya en la Universidad de Stanford se comenzaron a desarrollar los cimientos que, por ejemplo, permitieron desarrollar un programa que con un algoritmo clasificaba
distintas categorías contributivas, ¿verdad? En asuntos contributivos jurídicos. Luego, en los años 80, a partir de los años 80, se comenzaron a usar programas con algoritmos para también la revisión de documentos, el Doc Review, ¿verdad? Y que incluso para auxiliar los procesos de descubrimiento de pruebas. Que hoy día, pues obviamente eso es mucho mejor de lo que existía en los años 80, pero que ya en aquella época se podía identificar que estos programas, mediante algoritmos, pues eran más eficientes y ágiles, encontrando, por ejemplo, ciertos términos en particular que un paralegal yendo página por página. Y la inteligencia artificial está tan presente en distintos ámbitos hasta cotidianos de nuestras vidas que ni nos damos cuenta de que está basado en algún tipo de teoría y técnica de inteligencia artificial. Por ejemplo, el termómetro de un aire acondicionado, para que no pase de 65 grados, pues ¿verdad? Se detiene cuando llega a 65 grados, no porque lo sabe, sino porque forma parte de su diseño algorítmico tumbar o detener el proceso de enfriamiento una vez se llegue a esa temperatura. El spell check que usamos hace tiempo en los procesadores de palabras como Word también es un tipo de inteligencia artificial. Pero obviamente lo que hoy día está generando mayor debate es la inteligencia artificial generativa, que, como dije, pues desde el 2022, ya han pasado 3 años, pues esto ha seguido desarrollándose exponencialmente. Es una cosa increíble. O sea, yo como profesor de Derecho, yo desde un inicio les impartía mis exámenes de Derecho Constitucional, que eran notorios en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, de los más difíciles que había. Y la primera vez que yo le di mi examen final, se colgó. No salió para nada bien ChatGPT. Al otro semestre, pues fue mejorando, quizás un percentil 40. Al otro semestre siguió mejorando. Y ya la última vez que se lo impartí fue la segunda nota. Y estamos hablando de preguntas complicadas, sofisticadas, de derecho constitucional, ejercicios de selección múltiple, preguntas de discusión. Y yo no soy el único que ha hecho este ejercicio, lo han hecho profesores de derecho tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. También se ha hecho con la reválida y los resultados son muy similares. El ChatGPT 3.5 fracasó el multi-state bar exam, ¿verdad? Un estudio que también se hizo en California. Ya cuando sale el ChatGPT 4, el percentil 90, o sea, pasó en grande. Y yo he hecho el mismo ejercicio con la reválida de Puerto Rico y lo he hecho con distintas plataformas. Lo he hecho con ChatGPT, que hoy día está ya por la versión 4.5, pero también lo he hecho con Claude. Y uno puede ver hasta una tabla comparativa de los resultados que primero brindó y comparados con la guía de calificación. Claro. O sea que es algo objetivo, es algo que uno puede, que es medible, uno puede percibir directamente. Así que el impacto que está teniendo esta tecnología, quizás me fui mucho más allá de lo que me preguntaste. Muy bien. Pero de ahí, lo que pasa es que de ahí, ¿verdad? Va surgiendo y obviamente eso es lo que estamos discutiendo ahora. Y le pregunto, profesor, ya yéndonos también a temas más prácticos, ¿cuáles son los usos comunes que se le está brindando a la inteligencia artificial específicamente en la profesión legal? Pues mira, y quiero decir en cuanto a eso, el año pasado salió un estudio, un tipo de encuesta, y la realidad es que todavía en Puerto Rico, yo creo que cada día más, abogados y abogadas van incorporando alguna funcionalidad de inteligencia artificial a sus prácticas, pero todavía es una minoría. Los abogados y abogadas que están usando esta tecnología. Pero podemos dividirlo en distintas tareas que se relacionan con la profesión legal. Por ejemplo, están las funciones de investigación jurídica, eso de entrada. Y como dije, ya desde los años 80 y más del 2000 en adelante, Westlaw, Lexis, Microjuris, pues incorporaron algoritmos
para mejorar sus sistemas de búsqueda, el método booleana, el keyword search, cada vez, ¿verdad? No es una búsqueda ordinaria de que uno escribe una palabra y es todo lo que aparezca con esa palabra, sino que hay unos algoritmos que se han ido desarrollando y adiestrando para que atienda las necesidades de la práctica. Y por eso digo que no es algo nuevo. No obstante, por lo menos esas 3 plataformas que mencioné, Lexis, Westlaw y MicroJury, ya incorporan herramientas de inteligencia artificial generativa en sus plataformas. O sea, que uno le puede hacer preguntas directamente para que brinden pues, los resultados y con unas garantías de certeza que son mayores a las que tendría una plataforma generalista como ChatGPT y Claude, que sabemos que pueden ser susceptibles a lo que llamamos la alucinación, que es la de inventarse resultados, inventarse citas. ¿Por qué? Porque esta tecnología funciona a base de la predicción en atención a su base de datos. Y si en su base de datos no detecta la contestación específica a lo que se está preguntando, va a llenar los blancos con lo mejor que entiende, ¿verdad? Una predicción. Y eso ha supuesto de que incluso se ha inventado citas de casos que parecerían, uno los ve de su faz, bueno, esto parece un caso, tiene la cita con el formato correcto, tiene el nombre de las partes, el año y todo lo demás. Pero cuando uno va y busca el caso, pues ni tan siquiera existe. Y ya hemos visto pues, varios casos en tribunales federales y estatales en donde se han sancionado a abogados y abogadas por incurrir en este tipo de conducta. Así que esas funcionalidades de investigación jurídica, las que dije que están en estas plataformas, cada vez son más avanzadas, van mejorando. Estos son trabajos en proceso, ¿verdad? Como todo en la tecnología. Siempre va a ir mejorando. Sus desarrolladores tienen que tomar nota de pues, los errores que se les informan, que se les reportan, para que entonces hagan ajustes en ese proceso de aprendizaje en el lenguaje natural mediante el cual se manejan estas plataformas. Pero, por ejemplo, uno puede proveerle a este tipo de herramienta una demanda o una carta con algún tipo de reclamación legal y este tipo de plataforma puede brindar un informe con unos resultados, unos hallazgos, que es importante y siempre lo vamos a decir cuando hablamos de inteligencia artificial, la responsabilidad primaria y la responsabilidad final es nuestra. De revisar toda la información que se está brindando, pero de que pueda agilizar exponencialmente la investigación jurídica, no hay ningún tipo de duda. Y eso me lleva entonces a la otra destreza que también ya está impactando la práctica, que es la de redacción. Una cosa casi va con la otra, pero pues hay que bifurcarlo de cierto modo. Porque con estas herramientas de inteligencia artificial como generativo, como están diseñados en base al lenguaje natural, pueden preparar borradores de memorandos, de mociones, de resoluciones, y uno puede ir trabajando con la elaboración de este tipo de documentos jurídicos. Y para eso es bien importante tener presente que los prompts, las instrucciones que uno les provee de estas herramientas son fundamentales. Uno puede ir adiestrando. Incluso aquí ya hablando más de las plataformas comerciales generalistas como ChatGPT, como Claude, como Gemini, como Grok y muchas otras que hay, pues uno, por ejemplo, le puede proveer la documentación específica que quiere que utilice como base para redactar un documento. Por ejemplo, mi cliente recibió una carta con una reclamación extrajudicial, pues uno le puede someter esa carta junto al Código Civil y junto quizás a algunas decisiones en PDF o incluso en copy-paste y instruirle específicamente a esa herramienta. Redacta un borrador de réplica de una carta contestando esta reclamación
enfatiza el asunto, que el artículo tal del Código Civil establece tal cosa. También fíjate que en la carta se hace referencia a la cláusula 14 del contrato, pero que esa cláusula ni tan siquiera existe. Mira el contrato para que lo evalúe. Claro. Y yo he elaborado unos prompts que me han tomado 15 minutos en escribir y son un párrafo muy extenso. Pero el resultado que eso genera es algo impresionante, cada vez más impresionante. Pero por eso dije que el prompt no puede ser meramente escribir una carta, porque entonces ahí se queda corto. Pero entonces le pregunto, profesor, me parece extremadamente interesante lo que usted está indicando, pero desde el punto de vista del abogado, es que yo una vez conocí un juez que él dice, las tareas de un abogado se pueden delegar, pero sus funciones son indelegables. Y a lo que voy es lo siguiente. Cuando estamos entonces, o cuando el cliente está contratando los servicios del abogado, ¿debería el abogado hacer una salvedad en ese contrato que firma con el cliente de que pudiera utilizar inteligencia artificial? Porque al final del día, el contrato de servicio se caracteriza porque lo que se está poniendo a la disposición del cliente es la obra intelectual del abogado. Así que ¿hasta dónde puede el abogado salvaguardarse en un contrato con el cliente? Sí. Pues puedo decir que ya hay algunos bufetes en Puerto Rico que lo están incluyendo en su carta contractual, en su engagement letter, como una divulgación, porque ha habido este debate ¿verdad? En el tema ético, en la opinión formal que emitió el pasado verano el American Bar Association. Eso es uno de los aspectos importantes. ¿Cuál es el deber de divulgación que debe haber en cuanto al uso de esta tecnología? Y claro, va a depender también de una cosa es las expectativas que pueda tener el cliente en cuanto a qué se le va a divulgar. Definitivamente uno no le puede facturar al cliente por aprender a usar este tipo de herramientas. Claro. Eso sería problemático y uno tiene que también ser sincero en cuanto a cuánto tiempo le requirió al abogado preparar un documento que se agilizó significativamente con el uso de esta herramienta. Porque lo que yo les mencioné ahora, ese ejemplo que dice un prompt que tomó 15 minutos y que es un párrafo de muchas oraciones, pues eso me puede generar un borrador de carta que de otro modo hubiese tomado 2 horas de hacer. Claro, como dice, la función del abogado es indelegable y voy a tener que hacer cambios, voy a tener que revisarla. Me la puede generar en Word, ¿verdad? En el formato de procesador de palabras y de ahí mismo la sigo trabajando. Pero todavía no hay una contestación en blanco y negro a lo que plantea ni en Estados Unidos ni en Puerto Rico, pero es algo que hay que sopesar a la luz de pues la relación que uno tiene con ese cliente, porque por ejemplo no se estila pues incluir en el engagement letter que voy a usar microjuris o que voy a usar Westlaw. Algunos sí pues lo incluyen y mencionan cómo se va a facturar por ese tipo de trabajo, pero no hay una norma categórica. Yo creo que es importante tenerlo presente en la medida de que se divulgue. Yo creo que es definitivamente preferible, claro, ¿verdad? Para que las cuentas estén claras sobre esa relación. Así que es un asunto también de transparencia. Claro. Y hablando entonces de transparencia, ya habiendo aclarado ese punto, ¿cómo puede entonces un abogado, una vez determina que va a utilizar inteligencia artificial para realizar algunas tareas, cómo pudiera la comunidad legal asegurarse que los softwares que esté utilizando ¿verdad? Y que estén basados en inteligencia artificial sean confiables y precisos? Sí, y eso es muy importante. Y tenemos que referirnos a los términos y condiciones de la plataforma particular que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, algunas de estas plataformas comerciales que hemos mencionado que están dirigidas a la práctica del derecho, pues ya incluyen unas garantías, como por ejemplo que la información se mantendrá encriptada, que los documentos que uno le provea se van a borrar del servidor una vez termine la sesión. Y de hecho esas plataformas incluyen herramientas muy efectivas de redacción que no mencioné anteriormente, como por ejemplo les vamos a dar la contestación a la demanda, varios documentos. Prepárame unas preguntas guías para una deposición. Y entonces preparan una serie de preguntas al instante. O sea, ya en 30 segundos uno tiene unas preguntas estructuradas para una deposición. Nuevamente uno lo tiene que revisar, pero cuando termina esa sesión, esos documentos se van a borrar. Uno también, como profesional del derecho, tiene que discernir cuál es el documento que uno le está proveyendo a la plataforma, porque, por ejemplo, no es lo mismo proveerle a una plataforma
una moción, una demanda que ya fue presentada en el tribunal en un caso que es público, que es un caso de relaciones de familia, ¿verdad? Que es confidencial de algún modo, o un borrador de una moción que de algún modo pueda divulgar la estrategia legal, algo que también es materia privilegiada, no ha sido presentada todavía, porque si uno piensa en las plataformas comerciales generales, y particularmente si uno está usando la versión gratuita, ojo, con esas versiones gratuitas, porque con esas versiones gratuitas, toda la información que uno le da, pues ahí no hay mucha o ninguna garantía de seguridad, de que esa información no va a nutrir la base de datos para su adiestramiento. Y, por ejemplo, imagínense que uno le provea un borrador de una moción de desestimación y la otra parte también está utilizando esa misma plataforma para una búsqueda, de algún modo se les revele indirectamente cuál es esa estrategia que usted tiene, pero que todavía no ha presentado al tribunal. O sea que eso supone un gran riesgo. Cada plataforma tiene sus propias políticas. Es importante conocerlas. A veces uno le puede hasta preguntar a la plataforma porque estos son modelos de lenguaje, uno le preguntar esta información, si yo pruebo esta información, ¿la vas a divulgar? Tampoco se puede confiar ciegamente en lo que conteste, pero es algo que está ahí presente. Y qué bueno que menciona lo de los riesgos, porque esa era una de las preguntas que queríamos hacerlo. O sea, específicamente, ¿cuáles son los riesgos que representa la inteligencia artificial y específicamente la generativa para la profesión legal? Pues además de lo que hemos mencionado aquí, obviamente el problema de la delegación y de confiar ciegamente en el contenido que genere la plataforma puede suponer un problema muy significativo para usted como representante legal, pero también para su cliente, en la medida de que usted no asuma la responsabilidad que tiene de revisar la corrección y la integridad de absolutamente toda la información que le provea ese documento. Porque una cosa es usar la herramienta, la plataforma, por ejemplo, para quizás delinear algún tipo de bosquejo o de hasta revisar la redacción y la gramática y el estilo. Que eso, ¿verdad? No, en la medida que uno no le esté proveyendo ninguna información confidencial o privilegiada, pues no hay mayor problema. Al revés, o sea, el spell check de Word tiene su utilidad, ¿verdad? En su momento, esto lo lleva a otro nivel porque ayuda a corregir asuntos gramaticales, ayuda con traducciones al instante. Pero uno no puede confiar ciegamente en esta tecnología porque ciertamente implicaría problemas éticos y profesionales, incluso hasta de impericia profesional, porque, por ejemplo, aplica igual a si uno como abogado o abogada tiene un estudiante de derecho que está trabajando, haciendo una pasantía con usted un verano, o incluso hasta un asociado primer año empezando en la escuela de derecho y usted es su supervisor, su supervisora. Usted no va a firmar ciegamente lo que le provee. Puede que sea excelente estudiante de derecho, pero usted tiene que verificar si encontró un caso del tribunal del Tribunal de Apelaciones de 1995 que resolvió exactamente la misma controversia y la vamos a citar a modo persuasivo. Pues usted asegúrese que en efecto dice lo que propone el escrito que le preparó ese asociado de verano, porque usted va a estar firmando ese documento y conforme a la regla 9 de procedimiento civil, pues usted asume la responsabilidad por lo que está firmando, tanto en un plano ético como en un plano profesional. Así que están esos riesgos presentes. Y específicamente, en vista de que usted resaltó la confidencialidad de los casos de familia y de la materia que se considera privilegiada, si tuviese que dar técnicas específicas de cómo garantizar o salvaguardar la privacidad de esa información, ¿qué usted le pudiera decir a la comunidad legal? ¿Cuáles serían buenas prácticas para mantener la confidencialidad de esa información? Bueno, primero, yo creo que la mejor práctica es hasta evitar
del todo proveerle información confidencial o privilegiada. Por ejemplo, si tenemos una controversia jurídica de un asunto de relaciones de familia y queremos hacer una investigación que de otro modo pues hubiésemos hecho buscando pues en las plataformas de búsqueda, pues uno puede plantear la pregunta en el abstracto, ¿verdad? En un nivel teórico. Uno no le tiene que dar por vagancia, voy a darle la demanda para que la lea y que me diga, ¿no? Pues uno le puede plantear, esta es la controversia, sin mencionarle nombres, sin mencionarle pues datos que permitan identificar a las partes o que revelen algún tipo de información privilegiada o sensitiva. Y de ese modo, para propósitos de la investigación, se le genera la información. Igual en cuanto a la redacción. Como dije, depende de la plataforma que estemos usando y de los términos y condiciones que tengan esas plataformas, porque hay algunas que tienen muchas mayores garantías de seguridad que otras, ¿verdad? Hay algunas que la garantía de seguridad es esencialmente equivalente a la que tiene el correo electrónico que usted use, que usted confía que usted envía un borrador de una moción por correo electrónico a su cliente y que eso no va a estar disponible al dominio público. Pues entonces esa debe ser la expectativa que uno tiene con las plataformas que uno está utilizando, si es que le va a proveer algún tipo de documento que incluya este tipo de información. Así que mi recomendación sería, en la medida de lo posible, evitarlo, pero si lo va a hacer, asegúrese que los términos y condiciones garantizan que esos documentos pues no se van a utilizar de otro modo, se van a eliminar por completo del servidor cuando termine la sesión. En vista de, ¿verdad?, de que usted mencionó también anteriormente de que estas plataformas, a medida que ha transcurrido el tiempo, es que van aumentando en eficiencia. ¿Usted recomendaría que el abogado contrate a una persona que tenga conocimiento vasto en el manejo de inteligencia artificial? No necesariamente un abogado, sino un auxiliar que vaya a estar ahí para cualquier tipo de problema que se pueda enfrentar respecto a la eficiencia del programa. Lo primero que recomendaría es que ese abogado se familiarice con los conceptos básicos de estas herramientas. Es el asunto de la competencia tecnológica, que si vemos las reglas modelos del American Bar Association, es un principio, y es un principio que también se está debatiendo en Puerto Rico de cara a una posible revisión al Código de Ética Profesional. O sea, la responsabilidad que tenemos todos nosotros como profesionales del derecho de por lo menos tener un entendido mínimo de esta tecnología. Lo que plantea es ideal, pero sabemos que hay una situación y una realidad de recursos, porque no todos los profesionales del derecho tienen la misma accesibilidad, los mismos recursos. Incluso las plataformas más sofisticadas de inteligencia artificial en el ámbito jurídico son sumamente costosas. Eso es una realidad. O sea, y yo no estoy hablando ahora de ChatGPT, ni de Gemini, ni de Claude. Estoy hablando pues de CoCounsel, CaseText, unas que son pues sofisticadas y son caras. Entonces sabemos que ahí puede haber algún tipo de brecha. En el escenario ideal, pues los abogadas tendrían acceso a estas plataformas y a su vez a recursos que les brinden apoyo en el manejo de estas herramientas. Profesor, y le pregunto, y esto se lo pregunto con mucha preocupación, y sé que no solamente en nuestra profesión está esta preocupación, pero ¿usted cree que la inteligencia artificial en algún momento termine desplazando a la profesión legal? Porque sabemos que muchas profesiones sí que tal vez las terminaría desplazando, pero esta idea de que nos vamos a quedar sin abogadas y abogados humanos, o sea, ¿usted cree que es posible? ¿Qué tan...? Bueno, voy a citar al juez presidente Roberts, que dio su informe anual del pasado año sobre este tema, y él dijo, we'll be around for a while. Y esa salvedad, for a while. No, pero fuera de broma, pues puedo decir lo siguiente. Va a desplazar a aquel abogado y abogada que no se ajuste a los cambios que vienen y que son inminentes, ¿verdad? El mismo tema que hablamos del correo electrónico. Para mí es fundamental que se entienda la inteligencia artificial como una herramienta de trabajo, una herramienta que debemos saber manejar, que debemos saber controlar, pero que es una herramienta que va a facilitar y agilizar y hacer más óptimo nuestro trabajo en distintos ámbitos, como dije, el de investigación, el de redacción, pero también, y no hemos hablado de otros aspectos importantes, desde la perspectiva de los litigantes.
esto nos da unas enormes herramientas de estrategia. ¿Por qué? Porque con estas herramientas podemos predecir resultados. Podemos predecir cómo una sala particular va a atender determinada controversia. ¿Y qué es el derecho en gran medida si no es el arte de la predicción de cómo se van a resolver las controversias jurídicas en su momento? El trabajo de nosotros como abogados y abogadas es anticipar la resolución de disputas y en la medida de lo posible evitar, ¿verdad? Que tan siquiera lleguen al tribunal. Pero cuando lleguen al tribunal, pues desde la perspectiva de nuestra profesión, pues nuestro enfoque es uno muy pragmático. Queremos obtener el mejor resultado posible para nuestros clientes. Y ya hace más de 20 años se hizo un experimento que se llamaba el Supreme Court Forecasting Model, que incluyó en una base de datos todas las opiniones, todas las decisiones de los jueces y juezas que componían el Tribunal Supremo en aquel momento. Y se hizo el experimento de que para esta sesión del Tribunal Supremo vamos a ver cuánto acierta el algoritmo en predecir, en anticipar el resultado de los 90 casos que fueron expedidos por el Tribunal Supremo ese año. Y fue impresionante que este algoritmo predijo con mayor certeza el resultado de los casos que expertos, que profesores de derecho en las respectivas materias. ¿Y por qué eso es así? Porque en la medida de que la base de datos incluya toda esta información, y hoy día si vamos a alguna de estas plataformas que mencioné, uno puede buscar el juez de distrito tal, cómo ha resuelto mociones de desestimación en casos laborales o en casos de daños y perjuicios de impericia médica, cuánta indemnización ha concedido. Y este foro apelativo, circuito, cómo ha atendido las controversias sobre estos asuntos de derecho administrativo. O sea, y no tiene tantos datos disponibles que de algún modo pues facilita el desarrollo de estrategias, ¿verdad? Por todo lo que brinda esta tecnología. Y profesor, en esa línea también, o sea, hablamos ya de los profesionales del derecho, pero creo que el enfoque fue en las abogadas y los abogados. Ahora sí, dando un trasfondo, o sea, o una visión de la judicatura, o sea, a mí me preocupa un poco, y tal vez pues una visión conservadora, pues porque es algo nuevo, pero me preocupa un poco que pues, o sea, tengamos jueces o juezas que no sean seres humanos, o sea, que se utilicen determinaciones porque la profesión legal, o sea, no deja de ser un proceso humano. Entonces, tal vez la tecnología puede ayudar muchísimo, pero a veces ese toque humano en circunstancias específicas, ¿cómo usted cree que se puede trastocar con esta tecnología si fuesen jueces? Definitivamente las funciones adjudicativas, mi posición personal es que conllevan un elemento humano que es indelegable, de que estas herramientas pueden auxiliar y asistir de algún modo al juez o la jueza en sus funciones adjudicativas, pues puede que sí, porque por ejemplo en muchos aspectos que tiene que resolver un tribunal, tiene que considerar criterios, ¿verdad? Cuando no estamos hablando de una controversia que se resuelve como cuestión de derecho blanco y negro, sino a base de algunos estándares, y a base de estándares. Por ejemplo, la expedición o no de una orden de protección en un caso de violencia doméstica. A los jueces de las salas especializadas de violencia doméstica le entregan una lista de cotejos, de criterios de letalidad, criterios de peligrosidad, como también al Ministerio Público, a las unidades especializadas del Departamento de Justicia, en casos de violencia doméstica, también se le brindan estos criterios. Pues estas herramientas pudieran ayudar a preparar algún tipo de informe, ¿verdad? Y así ayuda, y esto lo pueden generar las partes, ¿verdad? Claro. Esto es un proceso adversativo, pero claro, que eso puede auxiliar la función judicial para hacerla más predecible, porque nuevamente el asunto de la predicción y de la certeza,
rule of law, la seguridad jurídica es muy, muy importante. En la medida de que estas plataformas y estas herramientas se nutren de estas bases de datos tan y tan amplias y que pueden procesar volúmenes de información en poco tiempo, pues eso puede facilitar el trabajo de los jueces y juezas, pero también de los abogados. Pero sí, mi posición es que los seres humanos siguen estando presentes. El otro día en Microjuris también me publicaron una columna de este tema en donde trajimos como ejemplo la famosa frase del juez presidente Roberts también, que en algún momento habló de la función judicial como cantar las bolas y strikes. Y de hecho, y no menciona ese artículo, pero en el informe que hizo recientemente el juez Roberts sobre la inteligencia artificial, él trajo como ejemplo que ya en el tenis profesional también, porque eso es lo que se acerca en el béisbol, de que con el uso de robots y algoritmos se puedan cantar las bolas y strikes con mayor precisión, pero también en el tenis profesional ya eso se está utilizando hace unos años por la cuestión objetiva, ¿verdad? De que se salió de la es out, se salió de la línea, es lo que es. Y eso lo aprecia el algoritmo de una forma que quizás el ser humano no lo aprecia de inmediato. Pero yo sí creo que estos deben ser herramientas para auxiliar esa función, que no es algo que pueda ser delegable para que los robots decidan todo. Hay algunos asuntos que quizás a modo preliminar, y por ejemplo en Canadá hay un programa que es de mediación, que de casos similares a regla 60, de cobro de dinero hasta una suma, ¿verdad?, reducida, pues que le permita a las partes plantearle la controversia a un sistema de mediación interactivo, nutrido, basado en inteligencia artificial, y si las partes llegan a un acuerdo asistidos por esta tecnología, pues ahí se acaba el asunto, pero que si no se resuelve, entonces se pasa a la atención del tribunal. Y yo también he planteado, por ejemplo, en controversias de descubrimiento de pruebas, ¿qué requieren las reglas de procedimiento civil? Que que es muy importante, y aprovecho la ocasión para resaltarlo, antes de llevarle la controversia al juez, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar entre los abogados resolver el asunto y certificarle al tribunal, que lo requiere la regla 34.1, que en efecto se hicieron esos esfuerzos. Pues quizás ese tipo de controversia, por acuerdo entre los abogados, decir, vamos a ver qué nos dice esta plataforma de inteligencia artificial en cuanto a eso, a ver si podemos despejar las dudas que tenemos, y si todavía se mantiene la controversia, se la planteamos entonces al juez. Esos son ejemplos de cómo facilitar la adjudicación, pero sin delegarla por completo. No, y que en el caso, yo concurro con usted en el caso de que, o en el factor de que esto ayudaría a la judicatura, incluso para las apelaciones, porque no debemos descartar que los jueces son humanos y a veces los errores que cometen decidiendo son errores en cuestiones procesales, calculando un término. Pues si la inteligencia artificial ayudaría a predecir el outcome del caso, ya entonces se disminuyen las apelaciones que hay que llevar porque el juez erró tomando una determinación procesal. Sí. Así definitivamente, estoy de acuerdo. Y en la teoría del derecho hay unas personas más optimistas y otras más pesimistas con este tema. Y los que son más optimistas, que hablan del concepto de vamos a alcanzar la singularidad legal, el momento en que el derecho alcanza el estado completo de la certeza, es una cuestión de rule of law. Y en ese tipo de escenario, que no hemos alcanzado definitivamente, solo llegarían a los tribunales las controversias en donde es posible que una de las dos partes tenga razón y que va a requerir ese tipo de intervención de los seres humanos. Y esto me trae otro asunto que no menciono en cuanto a los riesgos, pero es bien importante, el asunto de los sesgos algorítmicos, el asunto de la base de datos, porque como menciono, los seres humanos son humanos y pueden cometer errores. Los seres humanos también pueden tener y tienen sus sesgos, ¿verdad? Pueden tener ánimos discriminatorios, conscientes o inconscientes, pero los pueden tener, y eso de algún modo puede incidir sobre el resultado y la adjudicación de un caso. Pues lo mismo puede ocurrir con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque recuerden que siempre hemos dicho que estos sistemas hacen predicciones en base a su algoritmo y la base de datos. Y si la base de datos está viciada, está contaminada con información discriminatoria, con información sesgada, pues los resultados van a ser así.
y ya ha ocurrido, o sea, hace años. Se utiliza un sistema que se llama Compass para auxiliar a los jueces y funcionarios en preparar los informes presentencia en casos criminales y predecir asuntos como, por ejemplo, la potencialidad de reincidencia criminal. Y se cuestionó en el estado de Wisconsin, un caso muy, muy importante, el uso de esta tecnología, un caso llamado Loomis de Wisconsin, creo que fue para el 2016-2017, la constitucionalidad en cuanto al uso de esa tecnología, precisamente por este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque esa plataforma se nutre de una base de datos que incluye pues el perfil de las personas que han sido convictas en el pasado y eso ya puede tener un sesgo de que pues hay personas de determinadas grupos étnicos, de determinadas comunidades, en sectores más urbanos, y entonces eso puede perpetuar un discrimen estructural en el sistema. El Tribunal Supremo de Wisconsin validó el uso de esa herramienta, pero enfatizó que es una herramienta para auxiliar al tribunal y el tribunal no puede depender exclusivamente de ello. El Tribunal Supremo de Estados Unidos no expidió el certiorari, pero sabemos que en términos probatorios, y eso es otro problema, nosotros no podemos como abogados contrainterrogar un algoritmo. Nosotros podemos contrainterrogar al manejador del sistema de inteligencia artificial que de algún modo brindó ese informe. Y esto es otro tema que no hemos discutido, el tema evidenciario. Claro. El tema evidenciario se va a complicar y yo creo que todavía no se ha internalizado en la práctica cómo esto se va a complicar con el paso del tiempo, el asunto de los deepfakes, de que ya, por ejemplo, en las salas de investigaciones, ¿qué es lo que ocurre todos los días? Está ocurriendo ahora mismo que una víctima de violencia doméstica va al juez y le enseña desde su celular el mensaje de texto que le envió su agresor. Eso, pues, las reglas de evidencia no obligan en esa etapa del proceso, entonces el juez lo que hace es mirar ese teléfono. Sabemos que eso es manipulable, lo es hace tiempo, pero ahora con la inteligencia artificial lo puede manipular absolutamente cualquier persona, no tiene que tener ni un conocimiento técnico para ello. Así que va a requerir en el ámbito criminal, pero también en el ámbito civil, pues mayor uso de peritaje, de prueba pericial. ¿Y hasta dónde se catalogaría prueba de referencia un documento preparado por inteligencia artificial? ¿Cómo garantizamos ese derecho al careo, lo que usted estaba diciendo? El Tribunal Supremo de Nueva York, Court of Appeals de Nueva York, tuvo que atender esa controversia recientemente y lo que resolvió es que en la medida que esté disponible el que manejó el sistema, ese es el perito, ese es el que está sujeto a ser confrontado y contrainterrogado. Así que no se ha reconocido hasta el momento. Y el problema es que estos algoritmos no son transparentes. Hasta el mismo manejador de esa herramienta no sabe qué está detrás. ¿Verdad? El mago de Oz, qué está detrás de ese algoritmo y cómo se diseñó. Nosotros no lo sabemos cuando usamos estas herramientas. Podemos estudiarlo y podemos leerlos, pero no son enteramente transparentes. Así que supone un problema muy serio en términos evidenciarios que todavía no hemos comenzado a comprender. Y qué bueno que estamos mencionando estos temas porque le pregunto y sabemos que esto como es un tema relativamente nuevo, lo que es la AI generativa, ¿qué regulaciones, si algunas, existen en este momento en los Estados Unidos, en la Unión Europea, en otros continentes, en otros países que trabajen ¿existen regulaciones? Pues podemos decir que la Unión Europea ha sido pionera en la regulación, la reglamentación de inteligencia artificial. El pasado verano ya a nivel del Parlamento Europeo se aprobó una ley de inteligencia artificial y está basada, en una ley compleja, técnica, pero esencialmente en clasificar por niveles de riesgo las distintas herramientas, las distintas plataformas. Obviamente, ante un mayor nivel de riesgo, de problemas de seguridad y de problemas hasta el derecho a intimidad de las personas, pues más se puede regular o incluso hasta prohibir. Así que ese ha sido el acercamiento en la Unión Europea. En Estados Unidos, a nivel federal específicamente, el acercamiento ha sido muy distinto. Ha sido uno de desregulación intencional. ¿Por qué intencional? Porque hay una premisa de que la regulación puede menoscabar o incidir sobre la innovación. Y esto no es nuevo en la inteligencia artificial. Esto ha sido una visión
¿verdad? Que ha sido análoga en otras áreas del conocimiento humano y tecnológico. Pero sí han habido esfuerzos de regular, por ejemplo, el uso de los deepfakes, de los que mencionamos, que son las imágenes manipuladas con la asistencia de inteligencia artificial, pero que también han enfrentado escollos este tipo de regulación. Por ejemplo, en la campaña presidencial el año pasado, mediante la inteligencia artificial, se hicieron unas imágenes fabricadas falsas de la candidata a presidencia del Partido Demócrata, de Kamala Harris, y en el estado de California se aprobó una ley regulando severamente el uso de los deepfakes en el contexto político. Y en una cuestión de horas, mediante un recurso extraordinario, se impidió la puesta en vigor de esa ley por la tensión que representaba con la libertad de expresión y la primera enmienda. Entonces, por otro lado, también tenemos algo que es un problema bien serio, que yo creo que hay que atender de manera premiante en el mundo entero, que es el asunto de la pornografía infantil. Porque esta tecnología permite con mucha facilidad y no necesariamente con conocimiento técnico, como dije, porque antes se podían manipular imágenes, pero requería algún conocimiento de Photoshop y otras herramientas, pero hoy día es más fácil. Así que está este concepto que se llama el Child Sexual Abuse Material, que con la inteligencia artificial está creciendo a unos niveles exponenciales alrededor del mundo. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos hace ya muchos años había establecido pues una norma en cuanto a cuál es el alcance de la protección constitucional frente a este tipo de generación de contenido fabricado. Si se trata de la manipulación de una imagen de una persona real, pues obviamente ahí no tendría protección. Si es algo totalmente generado artificialmente, pues entonces ahí pues tendría mayor protección. O sea, y es un asunto que quizás en su momento se tendrá que atender porque lo que ha representado esta tecnología es algo que no se contemplaba cuando se desarrolló esta norma hace muchos años atrás. También hay regulación a nivel estatal en cuanto al uso de estas tecnologías en el ámbito de reclutamiento, recursos humanos. ¿Por qué? Porque de la misma manera que mencionamos el asunto de los sesgos algorítmicos que pueden afectar las funciones adjudicativas, también pueden haber sesgos algorítmicos que afecten el reclutamiento de personas basados en criterios que no son objetivos, sino basados en la raza o la condición social de una persona. Así que algunos estados han aprobado ese tipo de regulación. A nivel federal, como dije, hubo unas iniciativas en el pasado cuatrenio a nivel del Departamento de Justicia, por ejemplo, comités intersectoriales, pero la realidad es que el acercamiento de la nueva administración particularmente es de mayor desregulación todavía y se está usando mucho la inteligencia artificial en muchos ámbitos gubernamentales y sabemos que las agencias de seguridad, por ejemplo, que lo tienen integrado ya con estas tecnologías de reconocimiento facial, ¿verdad? Ya si uno va al aeropuerto, uno lo puede percibir, cómo la inteligencia artificial está siendo utilizada para esos fines. En el ámbito jurídico específicamente, pues lo que se está debatiendo en muchas jurisdicciones, y aquí lo estamos hablando ahora en Puerto Rico también, es en qué medida los cánones de ética profesional, los códigos de ética, atienden los riesgos y las preocupaciones que hemos discutido en el día de hoy, si se requiere que haya mayor especificidad en los cánones en cuanto al uso de esta tecnología o si los que ya están vigentes o los que se están trabajando atienden efectivamente estos problemas. Yo pienso que ya nuestro ordenamiento provee unas herramientas, como he mencionado, la regla 9 nos impone esa responsabilidad de revisar todo lo que presentemos. El Canon 35 también prohíbe que los abogados y abogadas tergiversen las citas jurídicas que presentan ante los tribunales, que yo creo que eso cae como anillo al dedo a lo que estamos hablando de las alucinaciones, específicamente, los cánones relacionados con los honorarios de abogados, que tienen que ser razonables. Pues nuevamente, pues si el trabajo te tomó 15 minutos, tienes que facturar 15 minutos, no 2 horas bajo la premisa de que sin esta tecnología me hubiese tomado 2 horas, pero es un asunto que hay que considerar y que hay que debatir en el plano evidenciario.
pues también definitivamente por todos los problemas que se anticipan que esto va a provocar. Y si usted tuviese que dirigirse a la legislatura, Sí. ¿qué medidas usted entiende que deberían propulsarse desde ambos cuerpos y que, ¿verdad?, debe ser a la mayor brevedad si a lo que nos debemos encaminar es a utilizar inteligencia artificial? Bueno, pues yo lo que recomendaría es que se procure un balance en cuanto al uso responsable de estas tecnologías en el sector gubernamental específicamente, que no incida ni menoscabe en cuanto a la potencialidad que tiene el uso de estas herramientas para lograr eficiencias y lograr pues brindar un mejor servicio a la ciudadanía, porque esa es la realidad. Si se regula mucho al grado de que casi se prohíbe, pues entonces estamos incidiendo sobre el potencial que tiene esta tecnología, y sabemos que en el gobierno específicamente pues hay muchas áreas de brindar servicios directos a la ciudadanía que se pudieran agilizar potencialmente con el uso de esta tecnología, pero nuevamente es una cuestión de balance y que hay que examinar detenidamente cualquier tipo de legislación. Obviamente este tema que he mencionado de la protección de los menores, yo creo que es fundamental. Yo creo que ahí debería estar la prioridad. Si se quiere regular algo, quizás ahí podría ser un área prioritaria. En cuanto a lo que respecta a la profesión jurídica, eso le corresponde exclusivamente al Tribunal Supremo, ¿verdad? Yo voy a defender eso como parte del poder inherente del Tribunal Supremo, y que la legislatura no incida sobre eso. El Tribunal Supremo pues lo podrá hacer. Así que son muchas áreas, hay que examinarlo detenidamente, pero sin menoscabar la innovación que ya está ocurriendo y que se anticipa que seguirá creciendo exponencialmente. Bueno, profesor, no sé si mi compañera tenga alguna otra pregunta. Sinceramente, con este tema de la evidencia, creo que vamos a tener que hacer varios episodios, otro episodio sí, mínimo, porque es alarmante específicamente cómo ahora se va a poder manipular evidencia y en ese aspecto la autenticación va a tomar entonces ahora una importancia extremada. Así que hay muchos temas. Yo quisiera, antes de despedirnos, lo calificamos ya como un experto en este tipo de temas. ¿Qué recomendaciones, qué tips de cómo utilizar estas herramientas de inteligencia artificial le daría a la profesión legal? Los do and don'ts Bueno, lo primero que recomendaría es que se preparen, estudien, evalúen cuál es el manejo adecuado de estas herramientas. Y obviamente que la utilicen, no hay mejor forma de aprender que practicar, ¿verdad? Con otro tipo de escenario, porque sabemos que esta tecnología se puede usar para muchas cosas, hasta para que me proponga el itinerario para un viaje a Nueva York, a qué museos, a qué restaurantes ir. O sea, hay que aprender lo básico para luego ir dominando ¿verdad? Dominando estas herramientas. Pero definitivamente, pues, como mencioné anteriormente, el usuario debe conocer cuáles son los términos y condiciones y las configuraciones de estas herramientas, porque uno también puede, de alguna manera, trabajar con esas configuraciones para establecer mayores parámetros de seguridad. O sea que uno tiene que estudiar cómo funciona esta herramienta, y también para ser efectivo en cuanto a su uso, pues conocer cuáles son las mejores prácticas, por ejemplo, en el diseño de las instrucciones, de los prompts. Eso requiere práctica, como dije, pero también requiere estudio, y ya poco a poco pues se van abriendo espacios de educación jurídica continua. Microjuris tiene pues ya varios cursos que están disponibles, y también en otros medios, en las escuelas de derecho, porque esa capacitación va a ser sumamente importante para que los profesionales del derecho alcancen el nivel de competencia tecnológica que es requerida para manejar estas herramientas de manera adecuada, que haga su práctica más efectiva sin violentar los principios éticos ni la relación que tiene con sus respectivos clientes.
Entendido, profesor Agradecido. Alfonso Martínez Piovanetti, de verdad que enriquecedora esta experiencia con usted, le agradecemos que haya venido. Yo sé que Leslie está ahí, la veo encantada. No, definitivamente, porque tuve la oportunidad de considerar muchos aspectos que la realidad es que no había tenido la oportunidad de considerar como abogada litigante, así que le agradezco muchísimo y espero que esta sea la primera de muchas colaboraciones. Seguro que sí, cuenten conmigo, para mí ha sido un placer y estoy seguro que si hablamos de aquí a un año, vamos a tener Sí. tantas cosas distintas que decir, porque es que esto sigue, Claro. cada mes surge algo nuevo, así que cuenten conmigo y yo les deseo mucho éxito, porque como dije al principio, esto es tremenda iniciativa y que es necesaria, ¿verdad? Y que se aprovechen los espacios en beneficio de nuestros colegas, pero también de la ciudadanía en general, más Claro. allá de la profesión jurídica, porque impacta a todos y todas. Así que Muchas gracias, muchas profesor. gracias.